Liz Eliana Beramendi Espinosa, quien es médica graduada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con especialidad en Inmunología y Alergia por la Universidad Ricardo Palma, actual presidenta de la Sociedad Peruana de Inmunología, médico evaluadora en el área de ensayos clínicos de la OGITT en el Instituto Nacional de Salud, pasantía en alergia, inmunología clínica y trasplante de médula ósea en inmunodeficiencias primarias en el Great North Children's Hospital de Inglaterra. Con esa pequeña presentación, doctora, le damos el pase. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. Espero que se me escuche bien. Eh, Se me ha solicitado hacer la exposición sobre inmunodeficiencias primarias, así que vamos a hablar de este tema. Más que conocer específicamente los mecanismos inmunológicos y las distintos tipos de clasificaciones y tratamiento, mi objetivo el día de hoy es introducirlos a este tema y que puedan encontrar en su práctica clínica diaria esos pacientes que nosotros puedan sospechar de este diagnóstico, que es lo más importante, la concientización acerca de esta enfermedad, de este grupo de enfermedades. Bueno, em, actualmente el término que se maneja no es de inmunodeficiencias primarias, aunque es más fácil llamarlas IDP en esa abreviatura. Pero de hecho lo que actualmente, si ustedes buscan en artículos, actualmente es errores innatos de la inmunidad. Entonces, ¿a qué hace referencia este cambio de nombre o este cambio de concepto? Es que cuando hablábamos de inmunodeficiencias, pues pensábamos que era una deficiencia del sistema inmunológico y por ende había infecciones a repetición, que era el signo principal de este grupo de enfermedades. Sin embargo, muchas veces el signo principal puede ser autoinmunidad, malignidad, alergias, donde más bien veríamos una exacerbación, un sistema inmunológico que no está controlado, que está exagerado, por así decirlo. Entonces es por ello que se ha cambiado un nombre más preciso, como son los errores innatos de la inmunidad. Entonces, estas enfermedades eh, tienen una forma de tener alerta que se llaman los 10 signos de alarma de la Jeffrey Model Foundation. Y actualmente incluso se menciona agregar una más, que ya no sean 10, sino 11. El principal criterio, el principal signo de alarma de este grupo de enfermedades es la presencia de una historia familiar compatible con inmunodeficiencias, con IDPs, para decirlo más sencillo. Es más fácil decir IDP que EI. Entonces, no necesariamente que haya habido un diagnóstico como tal genético en un paciente o en un grupo de pacientes de una familia, sino simplemente la sospecha desde que sí teníamos, había mi hermana o una prima o la abuela tuvo pérdidas a repetición o hijos que fallecían a edad temprana, eh, o con infecciones, pero no sabíamos a qué, o alguna manifestación, alguna malformación, o una dermatitis atópica específico. Entonces, no es necesariamente un cuadro, voy a pulsar el puntero, no solamente un diagnóstico como tal, por ejemplo, que haya habido eh, detección de mutación en el gen BTK para la polinemia ligada al X, por ejemplo, sino simplemente esta sospecha de que un posible familiar haya tenido IDP por infecciones recurrentes o por malignidad a muy temprana edad o por autoinmunidad a muy temprana edad y de curso atípico o alergias severas. Eh, Entonces, los demás signos de estos 10 signos de alarma definitivamente están asociados principalmente a infecciones y son los siguientes: 10 o más, perdón, 8 o más infecciones, otitis por año, necesidad de uso de antibióticos intravenosos para erradicar infecciones, abscesos de órgano o de piel recurrentes, 2 o más infecciones sistémicas,
2 o más meses en antibióticos con pobre respuesta, falla del medro, es decir, una falla del crecimiento o de la ganancia de peso, 2 o más sinusitis severas por año, Muget o candidiasis en boca persistente o infecciones fúngicas en la piel persistentes, 2 o más neumonías por año y presencia, y este es el criterio número 11 que se ha propuesto, es las manifestaciones autoinmunes. Y justamente esto es algo que cada vez se comenta más, ¿no? Que los pacientes con IDP tienen un riesgo de hasta 120 veces más de presentar citopenias de tipo autoinmune y 20 veces más de tener eh, manifestaciones de dermatitis atópica o dermatitis. Entonces, en general lo que vemos es que las infecciones no solamente están susceptibles a ciertos patógenos específicos, como en el caso del HIV, que hay patógenos oportunistas, que son patógenomónicos, por así decirlo, de sospecha de HIV. En el caso de las IDP podemos encontrar un amplio rango de patógenos incluso de la comunidad que afectan a estos pacientes. Y no solamente van a, eh, van, van a ver asociación de infecciones a patógenos, sí, es decir, deficiencias del control de infecciones, sino también puede haber hiperinflamación y autoinmunidad como parte del fenotipo de la IDP. Entonces, en estos casos es importante hacer la diferenciación. Hiperinflamación hace referencia al sistema inmunológico eh, innato y la autoinmunidad al sistema inmunológico adaptativo. En algunos textos es indistinto, pero para fines didácticos es importante que lo tengamos en cuenta. Luego tenemos que también que antes se pensaba que simplemente estaban circunscritos estas entidades al linaje hematopoyético. Sin embargo, ahora también se puede entender que está asociado a otros órganos. Por ejemplo, hay grupos de IDPs que afectan el complemento. De hecho, uno de los 10 grupos son las deficiencias de complemento y complemento lo produce el hígado. Entonces, no necesariamente está asociado a falla del linaje hematopoyético. Antes, pues, el primer diagnóstico de IDP fue como tal, fue en el año 1952 de la agamaglobulinemia de Butrón, pero básicamente era por deficiencia de anticuerpos. Se demoró unos 10, 15 años más en encontrar el gen afectado. Entonces, y cuando incluso llega a eso, se piensa, ¿no? Un gen, una enfermedad. Sin embargo, actualmente ya se tienen diferentes estrategias diagnósticas, como por ejemplo desde el secuenciamiento de sangre, pasando por el Generation Sequencing, que ya evalúa paneles. El sangre evalúa un gen. El NGS o Next Generation Sequencing, grupos de genes, y incluso ahora ya se hace estudios de secuenciamiento exómico, secuenciamiento genómico. Entonces, con esto, pues, se ha ampliado el concepto a un gen, varios fenotipos, por ejemplo, dependiendo de la penetrancia de este gen, o varios genes, un fenotipo, como en el caso de la gamma-globulinemia, por ejemplo. Hay varios genes que pueden estar fallando y dar el fenotipo de hipogamma o agamaglobulinemia. Y pues lo primero que pudo ser diagnosticado fue esa deficiencia de inmunoglobulinas, y pues lo que se daba era terapia de plazo. Y luego, cuando ya se encontraron, por ejemplo, casos de SCID, inmunodeficiencia combinada severa, estos se podían ser tratados por terapia celular, por trasplante hematopoyético. Y actualmente ya se está viendo otras estrategias terapéuticas como terapia génica y también terapia de precisión, con ya moléculas, anticuerpos monoclonales, proteínas de fusión, eh,
interleuquinas y citoquinas como productos biológicos que puede recibir el paciente. Más o menos para comentarles cómo en el año 1968 fue el aislamiento de el descubrimiento de este gen BTK, el, para, que codificaba cuando su falla se traducía como la gamma-anemia ligada a X o a gamma-anemia de Bruton. Y bueno, y así fueron hallazgos paso por paso por paso, hasta que se empieza ya a secuenciar el genoma y pues el conocimiento de estos genes asociados a enfermedades pues ha ido creciendo exponencialmente. Actualmente tenemos la clasificación de la CDP del año 2022 que ya reporta 485 genes identificados y bien estudiados para estas enfermedades. Y con bueno, hasta la publicación de este artículo que he tomado como referencias, teníamos la clasificación en 2020 y bueno, clasifica de acuerdo a 9 grupos, pero también ya se tiene 10 grupos, el grupo número 10 es el de fallo medular, pero más o menos ese gráfico nos ayuda a entender cómo van distribuidos los genes de acuerdo a cada grupo. El grupo más frecuente de afectación suele ser el deficiencia predominantemente de anticuerpos, eh, y luego le sigue, dependiendo de la cohorte, la deficiencia de fagocitos o los sindrómicos. Estos son los genes más o menos que se han encontrado. Los que más genes tienen de deficiencia, no sean más frecuentes, son los sindrómicos y los defectos de la inmunidad innata e intrínseca. Finalmente, para comentarles un poco acerca del tratamiento en estas dos diapositivas, lo primero que se empezó a utilizar fue en el año 1968 el primer trasplante en un SCID ligado al X, que es uno de los SCID más frecuentes, el famoso niño burbuja. Luego ya se ha ido teniendo diferentes eh, afinamientos en esta terapia, ¿no? Por ejemplo, un trasplante que no sea totalmente compatible, y usando obviamente estrategias terapéuticas para poder eh, mediar la tolerancia. Luego el primer trasplante con linfocitos T depletados, que justamente son los que tienen involucramiento en la enfermedad del injerto contra el huésped. Luego, en el año 1997, el primer trasplante tímico en el síndrome de DiGeorge. Y luego, a lo largo de los años, ya se han ido afinando más las técnicas, por ejemplo, ya trasplantes aplidénticos con, con depleción de linfocitos que expresan TCR alfa beta, los cuales justamente están involucrados en esta enfermedad de injerto contra el huésped y mejoran la tolerancia y el no rechazo de esta médula ósea que está siendo donada. Y actualmente en ensayos clínicos y hay incluso condicionamientos mediados por anticuerpos. Con respecto a la terapia génica, tenemos este desfase, ¿no? En la que es el año 1968. En cambio, en la terapia génica recién empezamos el año 1990. Entonces, evidentemente hay todavía mucho camino y mucha investigación que falta para poder incorporarlo como tratamiento. Actualmente en varias enfermedades todavía son parte de ensayos clínicos. En el caso del primero fue en el ADA, en el SCID, que es inmunodeficiencia combinada severa, el niño burbuja, deficiente de ADA, dependiente de ADA, donde usaron una terapia génica de un retrovirus gamma. Sin embargo, los retrovirus siempre se ha tenido que tener cuidado por este potencial de, de, de producción de copias y de poder malignizante. Y es por eso que en 2008 se reportó la primera leucemia después de esa terapia génica. Entonces, se ha buscado otros virus, como tipo adenovirus, ya no retrovirus, que no tienen este potencial mutagénico en las células, que no conllevan ese riesgo en el paciente, ¿no? Ahora, los tratamientos de condicionamiento en un trasplante también son ablativos y podrían generar también tanto aplasia como malignidad, ¿no? Estos procedimientos, en principio curativos, no están exentos de riesgo, pero se hacen en un contexto en el cual el paciente evalúa su riesgo-beneficio. Y finalmente, el primer tratamiento farmacológico de la CIDP, pues,
estábamos hablando de la profilaxis antibiótica, por ejemplo, o el uso de inmunomoduladores tipo corticoides, pero ya de forma específica se empezó con la tratamiento de reemplazo de ADA, que es una enzima para que ayude en el procesamiento de estos linfocitos eh, T y en las Esa es muy enfermedades buena. tipo SCID. Él es Y un luego estudiante ya se ha ido marginal. afinando el uso de anticuerpos monoclonales, incluso proteínas de fusión, que involucran menos el desarrollo de anticuerpos antidroga, que es el anti-drug antibody, que evitan la eficacia del tratamiento. E incluso el uso, por ejemplo, de antagonistas de interleuquina 1 en enfermedades inflamatorias, el uso de inhibidores de la JAK, en enfermedades con mutaciones con ganancia de función, GOF, el STAT1-3. Bueno, entonces luego de esta pequeña introducción y de revisión de cómo hemos cambiado el paradigma de inmunodeficiencias, errores innatos de la inmunidad y los diferentes avances que se han hecho a lo largo de la historia de la medicina, tanto para su diagnóstico como para su tratamiento, hablemos un poco de cómo se distribuyen estas enfermedades. Entonces, las IDP se consideran enfermedades raras porque pues en su prevalencia se define entre, si uno lo ubica por diagnóstico por este único gen, pues su prevalencia menor a 1 por 10.000 habitantes. Sin embargo, cada vez más se tiene conocimiento de que son enfermedades subdiagnosticadas. En el año 2007 se realizó una encuesta telefónica de 10.000 hogares de Estados Unidos, reportando una prevalencia, aplicando los 10 criterios de alarma de la Jeffrey Model Foundation, y se encontró una prevalencia de 1 en 1.200 personas, lo cual es muy diferente a este cuadro. Entonces, y de hecho, cuando se hacen algunos reportes, se observa que su prevalencia es tan alta como las empresas infantiles o incluso la diabetes infantil, y nadie dice de esas enfermedades que son enfermedades raras. Se tiene un presupuesto para estas enfermedades, se tiene incluso institutos o unidades completas para estas enfermedades. Entonces, es, eh, todavía son enfermedades que se consideran raras. Evidentemente, si enfermedad por enfermedad se evalúa, pues van a ser raras o extremadamente raras, pero cuando se suma todo este conjunto de afectaciones que tienen eh, como denominador común un error innato de la inmunidad, pues no son enfermedades, ¿no? Esta es una tesis de San Marcos, una tesis de pregrado que es muy, muy buena, que recolectó 83 pacientes del Servicio de Inmunología y Alergia del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, donde evaluaba cómo se distribuía en el, el diagnóstico de las IDP según un grupo de clasificación que les estaba comentando que el último que tenemos es del año 2022, y también según regiones, ¿no? Entonces, se comprueba de acuerdo a la literatura, que coincide con la literatura mundial, que lo más frecuente, un 32%, es la inmunodeficiencia con predominio de defectos de anticuerpos. Y luego en esta corte, al menos de este hospital, coincide la inmunodeficiencia combinada con características sindrómicas y los efectos congénitos en número o función de células fagocíticas. Y de acuerdo a cómo se distribuyen en el país, vemos que pues, se encuentran distribuidas, al menos de este hospital, eh, en la gran mayoría de los departamentos del país, y evidentemente como en Lima se concentra 1/3 de toda la población nacional, así como también los pacientes, al no tener servicios de inmunología y alergia en sus regiones, los únicos 6 hospitales de todo el país que atienden pacientes con inmunodeficiencias primarias o con errores innatos de la inmunidad se encuentran en Lima. No hay otro servicio de inmunología y alergia en ninguna otra parte del país, de hospital, ¿no? Entonces, es por ello que también algunas familias consideran la inmigración, y es por ello que vemos la gran cantidad de, de pacientes provenientes de Lima. La última clasificación que les quería comentar, quería comentarles antes de entrar a un caso clínico y poder integrar un poco todo lo que les he comentado,
es del año 2022, que tiene 10 grupos de enfermedades, y uno de ellos es justamente eh, de, de- de- que ya trata se llama de grupo de regulación inmunológica, que principalmente su manifestación va a ser alergias y autoinmunidad, y lo vamos a ver a continuación. Entonces, este es un paciente que ingresó al servicio a los 3 meses de edad en el Hospital Revalliati cuando realicé mi especialidad. Tenía historia de amenaza de aborto en primer trimestre, nacido a término, buen peso, la cesárea había sido por producto de su anterior, eh, había recibido la BCG y sus inmunizaciones al nacer de hepatitis B sin ninguna reacción adversa. Cuando hacíamos el, 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 el heredograma, veíamos que acá teníamos al paciente. Bueno, en el momento de la publicación de este reporte, ya tenía 2 años, actualmente el paciente ya tiene 5 años. El, ella tenía una hermana sana, aparentemente, eh, pero su mamá le habían hecho ya la identificación bueno, acá ya está el diagnóstico. Tenía la mutación. Esta mamá tenía un hermano eh, que no se, una hermana que no se sabe qué tipo si era portadora o no, no tampoco tenía hijos, pero tenía un hermano fallecido, que falleció a los 7 meses de embarazo y habían sospechado que había sido por un trauma obstétrico. Pero al menos en este síndrome, que es el síndrome de IPEX, incluso puede haber hidrops fetalis. Los pacientes pueden fallecer a esa edad, ¿no? A una edad tan temprana como los 7 meses dentro del vientre materno. Y ese podría haber sido el caso de este bebé, pues no se sabe. Y la abuela tampoco se sabe si es portadora. Entonces, ese era más o menos el único antecedente de sospecha, era justamente un tío varón que falleció a los 7 meses de gestación. No, que no es y que llama bastante la atención por su sexo y por la edad de fallecimiento. Entonces, el paciente tiene historia correlativa, tiene a la primera semana de vida, empieza con deposiciones líquidas, con moco, malolientes. La madre le había estado dando el tema de que no podía, quería complementar la leche, podemos conversar mucho respecto de no era lo adecuado, la lactancia materna exclusiva, pero en este caso, la madre le empezó a dar en familia y similar por primera semana de vida, desde la primera semana de vida. Entonces, pues evidentemente se atribuyó, ¿no?, al uso de fórmulas, probablemente que el niño estaba con deposiciones líquidas, con moco y malolientes. Pero a pesar de que se intentaba priorizar lo que es la lactancia materna exclusiva y ver alguna fórmula que no le caiga mal, no se podía lograr que el paciente dejara esas deposiciones líquidas y se añadió al cuadro la disminución de la lactancia, hipoactividad e irritabilidad. Casi al mes de vida, este paciente se hospitaliza eh, en el Hospital de Salud de Huaraz e ingresa ya con fiebre persistente. Se le inicia antibióticos de amplio espectro, sin embargo, no había una mejoría y se añade pápulas eritematosas en región perioral, palma de manos, piel seca y descamativa, así como una dermatitis atópica. Y es referido al hospital de Valiati. Estas son las lesiones que presentaba el paciente en piel, una dermatitis atópica moderada, cara, espaldita. Al examen físico, los primeros estudios de laboratorio, se veía una anemia moderada, eh, afectación de su nutrición, tenía albumina 45. Lo que llamaba mucho la atención es que sus inmunoglobulinas estaban normales, pero la IG total estaba más de 2000. Lo habitual suele ser 100. Llamaba la atención que esté más de 2000, sí. Como alergistas nos llamaba la atención de que sea un cuadro, una alergia sumamente severa. em, era valorable. Hay pacientes que no tienen ninguna IDP y pueden tener IG total en 4000, en 5000. Entonces, era algo importante, pero no algo determinante para decir que su cuadro era exclusivamente alérgico.
Llamaba la atención también la disminución del complemento como un parámetro de alteración inmunológica y también la presencia de anticuerpos antitiroideos positivos. Se le realiza la IgE específica, dado que tenía esta IgE total tan alta, se realiza una IgE específica y se encontró que tenía positivo para la leche de vaca. Normalmente se considera positivo a partir del clase 3, pero en este paciente tenía pues clase 4, ¿no? O sea, definitivamente tenía una asociación con una, una, una probable alergia. Y inicialmente al paciente se le manejó como una alergia a la proteína de leche de vaca. Sin embargo, llamaba la atención la fiebre y ya las diarreas mucosanguinolentas. Entonces, se le empieza al paciente una dieta con una fórmula de aminoácidos, que es el Aminomed. Sin embargo, la fiebre no cedía, tos no recurrente, se empezó a ver rastros de sangre, ante normalmente en una alergia a la proteína de leche de vaca, un APLB, la mejoría es drástica cuando se usa el Aminomed o una fórmula elemental. Sin embargo, este no fue el caso y es por eso que se le inició NPT. Y el paciente se siguió deteriorando, ¿no? Empezó con palidez, con petequias, se le cambió la cobertura antibiótica, meropenem con vancomicina, se seguía deteriorando sus parámetros de laboratorio, la hemoglobina seguía cayendo, las plaquetas llegaron a 10.000, la albúmina que estaba en 2.5 bajó a 83 y se le aisló en la punta del CBC Staphylococcus aureus marzo positivo. En la evaluación inicial inmunológica, en el hospital se tenía a la mano lo que es las poblaciones linfocitarias, aunque sean las básicas con las que se cuenta, pero no llamaba mucho la atención eh, que los linfocitos B estén disminuidos, no correlacionaba con el cuadro clínico que se sospechaba, que ya era de una infiltración inmunológica. Sin embargo, era un hallazgo importante, pero que no tenía relación, como pueden haber visto, con las inmunoglobulinas, más bien estaban normales y la IgE alta. Entonces era como que, ok, tenemos este hallazgo, porcentualmente está cerca de lo mínimo normal, en el valor absoluto se estaba disminuido, pero era algo para observar. Y sin embargo, lo más importante de acá era que sus linfocitos se encontraban dentro de rangos normales. Eso descartaba, por ejemplo, un esquito, una esta combinada severa. Luego ya se le hacen evidentemente estudios de colonoscopía, donde se ve una mucosa del recto sigmoide sin pliegues, aspecto atrófico, edematoso, cubierto con secreción mucoide. Lo que más llamaba la atención era este daño mucinoso y atrofia glandular y células plasmáticas que evidenciaban una inflamación crónica. Entonces, para ese entonces ya se estaba haciendo el abordaje por el servicio de inmunología y pues ante los hallazgos de deterioro del paciente se indica empezar con corticosteroides. Eh, Se recibe unos resultados de población linfocitaria avanzados del NIH, del National Institute of Health, donde se tenía contactos para enviar muestras y posteriormente se reciben los estudios del análisis genético. Entonces, antes de pasar al diagnóstico, porque ya lo han visto, se hace un resumen, ¿no? de los problemas que tenía el paciente. Tenía diarrea crónica, mucosa lenta, eczema, sepsis con punto de partida del CBC, por Staphylococcus aureus, IgE elevada, citopenia, falla del medio. El paciente tenía 6 meses y seguía pesando 3.5 kilos y alteración del tracto gastrointestinal. La alergia alimentaria ya con la nula respuesta al Aminomed se descartaba, enteropatías eosinofílicas, de acuerdo a las biopsias que se hicieron, los conteos no eran compatibles y pues tampoco se presentaban estos cuadros, y una inmunodeficiencia primaria o un error innato de la inmunidad era lo que nos quedaba como una sospecha importante. Un SCID se descartaba porque no había alteración de linfocitos T, un síndrome IPEX-like, pero el paciente tenía varios criterios para pensar antes de un IPEX-like.
Y eso se veía justo en esta población linfocitaria, de los linfocitos T estaban, esto es un control sano, esto es un paciente, ese es un paciente, vemos como un control sano tiene sus poblaciones linfocitarias distribuidas de forma uniforme. Sin embargo, el paciente presentaba una desviación hacia la población TH2. Justamente son poblaciones que suelen manifestarse con hiperinflamación alérgica. Y a la expresión del FOXP3, pues el paciente, que es el celestito, solo presentaba, pues ese es el control, solo el marcaje de control, no el doble pico que ya era, que presentaba y expresaba el FOXP3. El FOXP3 es un marcador intracelular de los linfocitos reguladores, que son los que median la tolerancia central y, y, y también periférica de la inmunidad. Entonces, al no haber tolerancia, pues se producen procesos de autoinmunidad y de alergia también. Y finalmente, en el secuenciamiento de sangre se encuentra una mutación hemiscigótica, es decir, que estaba solamente en el cromosoma X, porque tiene cromosoma X mayor varoncito, se encuentra una mutación en el gen FOXP3. Y bueno, solamente para comentar un poco acerca de este cuadro, es que tenemos diferentes poblaciones linfocitarias. TH1 es básicamente para control de patógenos, el TH2 alergias o parásitos intracelulares, el TH17 para unidad y el TREG es justamente para la tolerancia a través de la secreción de estas citoquinas TGF-beta e interleuquinas. Este es uno en este artículo que les mostré inicialmente, esta clasificación 2022, justamente el, el grupo 4 es el de enfermedades de disregulación inmunológica, donde de acuerdo a si el paciente presenta o no defectos de las células T reguladoras, que si es sí, pues uno de los diagnósticos posibles es el IPEX, es la disregulación inmunológica con poliendocrinopatías, alteración en las hormonas tiroideas, enteropatía, como vimos, justamente estas diarreas crónicas, esta inflamación crónica de la superficie colónica y ligada al cromosoma X. Justamente. Entonces, en este paciente se planteó la posibilidad, se planteó qué era lo mejor para él, ¿no? Era un bebé de 6 meses, en el momento ya de que se recibe el diagnóstico, que seguía con un peso de recién nacido, que se estabilizó con el uso del corticoide, también tacrolimus. Pero ¿cuál era el futuro de él, no? Entonces, se revisó la literatura, se vio que pues la probabilidad de sobrevivencia no era que aumentase, ¿verdad?, con el trasplante. De hecho, podía incluso disminuir por el riesgo que conllevaba el trasplante. Sin embargo, la probabilidad de sobrevida eh, libre de enfermedad era alta significativamente con el trasplante. Entonces, por riesgo-beneficio, se contempló sugerir el trasplante hematopoyético en este bebé, dado que su situación pues no estaba mejorando, se quedó estacionario con el uso de inmunomoduladores y era importante ofrecerle otra alternativa. Entonces se hizo los contactos con diferentes entidades eh, expertas en esta área. En el Perú se hace trasplante, sí, habitualmente para malignidades hematopoyéticas, pero no se tiene la experiencia con un bebé tan pequeño como un bebé de 6 meses, tanto por el manejo de neonatología, enfermería, los hematólogos, los inmunólogos, no se tiene la experiencia para tratar un niño tan pequeño. Eh, sí se han hecho trasplantes para pacientes con IDP más grandecitos con éxito, normalmente a partir de los 5 o 6 años, pero un bebé de 6 meses no. Entonces se hizo el contacto con diferentes profesores que hacen este procedimiento y se pudo contactar con el hospital Bambino Gesù de Italia. Entonces este paciente fue aceptado en Roma, viajó en febrero del año 2019 y fue trasplantado. Su hermana era alogénica con él, la médula era alogénica y era totalmente compatible. Y el bebé actualmente ya es un niño de 5 años que ha crecido adecuadamente, incluso ya no recibe medicación
para tolerar el tejido de la médula ósea, eh, y se le ha resuelto la alergia alimentaria. Es, es un es un ejemplo de una resolución exitosa de una enfermedad muy posiblemente hubiera sido mortal. Entonces, esto es un poco de la evidencia que se ha utilizado. Y antes de pasar a las preguntas, no quería dejar pasar la oportunidad de hacer un poco de publicidad de las actividades que hacemos en la Sociedad Peruana de Inmunología. Está en nuestra página web, pueden seguirnos y enterarse de las actividades que realizamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la ponencia. Si algún participante tuviera alguna pregunta, puede prender su micrófono o también lo puede poner en el chat, lo vamos a leer. Doctora, me llegó una pregunta al interno y me dice si cuántas infecciones son necesarias para que se pueda sospechar de que un bebé pueda padecer de una inmunodeficiencia primaria. En los 10 signos de alarma de la Jeffrey Model Foundation hay una serie de parámetros, por ejemplo, 2 o más neumonías al año, 8 o más otitis por año, 2 o más sinusitis severas por año. Es una serie de criterios, ¿no? No es arrastrable, evidentemente, es más la suma de estos hallazgos. Por ejemplo, el número de otitis suele estar asociada a la deficiencia de adhesión leucocitaria, las neumonías en la sinusitis está asociada a la hipo o a gamma-globulinemia, eh, el Muget o candidiasis asociada a la enfermedad de candidiasis mucocutánea crónica, esa presencia de absceso asociada al síndrome de hiper-IgE. Entonces, son signos que pueden estar asociados a diferentes entidades ya específicas dentro de esta inmensa clasificación que tiene las IDP en general, ¿no? No hay como un número exacto, pero por eso son signos de alarma que nos deben llevar a sospechar. Porque un niño eh, normal, sano, que no está desnutrido, haría 2 neumonías al año. ¿Por qué? ¿Por qué tendría otitis a repetición? ¿Por qué tendría sinusitis a repetición? Es no normalizar las infecciones, no normalizar la autoinmunidad, no normalizar el cáncer tampoco. Hay pacientes que tienen síndrome hemofagocítico y algunos casos están asociados, se ha visto que hasta del 20 a 30% podrían estar asociados a genes asociados a la inmunidad, mutaciones primarias. Entonces, es importante la sospecha. Y bueno, al menos siempre tener un referente, ¿no? Es imposible que como médicos, incluso los que somos de inmunología, lo sepamos todo, ¿no? Y siempre tenemos referentes, ¿no? Generalmente nuestro referente en inmunodeficiencias es el doctor Aldave, por ejemplo, un referente en angiodema hereditario, el doctor Oscar González. Siempre buscar la colaboración, el trabajo en equipo es
es indispensable para la oportunidad de tratamiento, de diagnóstico y tratamiento que tengan nuestros pacientes. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta que nos llegó fue si los pacientes con errores congénitos de la inmunidad tienen una mayor predisposición a padecer cáncer. Sí, claro, tienen una mayor predisposición, porque justamente la gran mayoría de los defectos están eh, en la línea de la hematopoiesis. Otra pregunta, doctora, es si estos trastornos autoinmunes están relacionados también a los trastornos alérgicos. Sí, sí, como les comentaba, puede ser tanto hiperinflamación como autoinmunidad, y esos son manifestaciones que puede tener, pero definitivamente también las manifestaciones alérgicas, como por ejemplo este paciente que tenía, definitivamente tenía una alergia a la proteína de leche de vaca, tenía todos los criterios, pero tenía tenía IPEX, el síndrome de IPEX, que evidentemente decía que con el reemplazo simplemente de la leche no iba a ser suficiente para la mejoría o la resolución de sus síntomas, porque tenía otras manifestaciones sistémicas. Eh, También hay pacientes que hacen cuadros de dermatitis atópica severa, como el caso del síndrome de Wiskott-Aldrich, que incluso uno de sus criterios es el eczema. Entonces, sí hay que sospechar en pacientes que con dermatitis atópica que no mejoran de forma habitual, cuadros alérgicos respiratorios, por ejemplo, están asociados a deficiencia de inmunoglobulina A, o subclases, por ejemplo, de IgG2. Entonces, si cuadros que salgan de lo común, ¿no? Porque si a pesar le estoy dando una buena dosis de corticoides, con medidas en casa de disminución de exposición a ácaros del cuerpo, porque este paciente no mejora. Necesariamente tampoco puede ser, no necesariamente también tiene que ser una IDP, ¿no? También podría ser otro cuadro, una displasia ciliar primaria, este fallo de los cilios, también podría ser una fibrosis quística incluso. Entonces, es importante no normalizar una patología, ¿no? Sino decir, hay algo más que podría estar explicando el cuadro de este paciente. Es eso. Gracias, doctora. Y una última pregunta es, ¿cuál es la inmunodeficiencia primaria más prevalente en el Perú y si actualmente hay algún tratamiento o prevención? Sí, como comentaba, actualmente el grupo más frecuente son los efectos predominantemente de anticuerpos, eh, que pues su tratamiento es el reemplazo con inmunoglobulinas. Actualmente en el mundo existe tanto la inmunoglobulina endovenosa como la subcutánea. Sin embargo, en el país lo que se utiliza es la endovenosa, ¿no? En tanto estos centros de referencia nacional como el Niño de Breña, de San Borja, el Hospital de Balear, de Almenara, son hospitales militares de policía, lo que utilizan es la inmunoglobulina endovenosa. En algunos casos, pacientes de transición que pasan de un hospital pediátrico al adulto, en este tiempo que están activando su seguro, a veces algunas ONG consiguen para ellos inmunoglobulina subcutánea, pero no es lo habitual. En otros países más bien sí está bien difundido el uso de esta terapia, porque es una terapia de por vida. Entonces estos pacientes pues hacen su vida, viajan, estudian, salen del país y no tienen que estar volviendo todos los meses a colocarse a un hospital inmunoglobulina, sino que llevan sus fresquitos a la parte del mundo donde vayan y hacen su vida lo más normal posible, ¿no? Con calidad de vida. Muchas gracias, doctora. Esas son todas las preguntas. Y bueno, para finalizar ya la exposición, le queríamos otorgar este presente reconocimiento por su valiosa participación como docente en el 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, dictando el tema de inmunodeficiencias congénitas el día lunes 11 de marzo de 2024, por lo cual se le otorga un punto de recertificación médica acreditado por el CMP. Muchísimas gracias, doctora.
Liz, por habernos apoyado con este tema. Estoy segura de que fue de mucha utilidad para los asistentes y bueno, gracias por darnos su tiempo y muchas gracias. Gracias. Hasta luego.